Algo en la economía global no está funcionando. Y lo más inquietante es que muchos creen que el próximo gran golpe no será un accidente, sino algo deliberado. Y no estamos hablando solo de personas o empresas. Estamos hablando de países enteros, gobiernos, corporaciones, familias. La deuda global ha alcanzado los 315 billones de dólares. Eso es, billones con B. ¿Y sabes qué es lo más loco? Ese número equivale a casi 3 veces el PIB mundial. Y claro, con tanta deuda, vienen los intereses. Hoy, 1 de cada 10 dólares que se producen en el planeta se destina solo a pagar intereses del mundo. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Durante décadas, cada vez que algo salía mal en la economía, una crisis financiera, una pandemia, una guerra, los gobiernos y los bancos centrales salían al rescate. Recortaban tasas de interés, imprimían dinero, inyectaban estímulos. Y eso funcionó, a corto plazo. El problema es que nadie quiso cerrar la billetera después. No supimos frenar cuando las cosas iban bien. La economía global se volvió adicta al rescate, al punto que ya no sabemos crecer sin deuda. Y eso es un problema, porque cuando llegue la próxima crisis grande, y va a llegar, ya no hay mucho espacio para maniobrar. Podemos seguir postergando el ajuste, o ya es demasiado tarde. 2. El ciclo económico, y por qué lo estamos rompiendo. La economía tiene ciclos, subidas y bajadas, épocas buenas donde todo crece, y épocas malas donde, se ajusta. Y esto no es un error del sistema, es el sistema. Durante las épocas malas, sí, hay dolor. Empresas quiebran, gente pierde su trabajo, pero también hay algo más. En los ciclos tradicionales, una recesión eliminaba lo que no funcionaba. Se cerraban negocios ineficientes, y los recursos dinero, tiempo, talento, se redirigían a sectores más productivos. Eso es lo que hacía que las economías volvieran más fuertes. Pero en las últimas décadas, ese ciclo se empezó a romper. Cada vez que la economía titubea, intervenimos. Inyecciones de capital, rescates, políticas ultra expansivas, y evitamos que se sienta el dolor. Lo bueno, prevenimos colapsos catastróficos. Lo malo, también evitamos los ajustes necesarios. Empresas que no deberían existir siguen vivas solo porque hay dinero fácil flotando. El resultado, una economía cada vez más frágil, cargada de deuda y con recursos mal asignados. Y si esta negativa a dejar que el sistema se corrija, está minando nuestra prosperidad a largo plazo. Y si ahora llega la recesión necesaria, tal vez esta vez no podamos evitar el ajuste. Quizás por fin estemos frente a la recesión que necesitábamos tener. Entre guerras reales en zonas estratégicas y guerras comerciales entre gigantes como China y Estados Unidos, el sistema global que construimos empieza a crujir. Los aranceles, más allá del discurso político, son señales al mercado. Y dependiendo de a quién le preguntes, estas medidas son o una jugada maestra o una receta para el desastre. Pero hay algo que casi nadie discute. Estas decisiones están empujando a la economía hacia una recesión. Y no cualquier recesión. Una que puede corregir los excesos de un sistema que ya no está funcionando bien. Lo irónico es que no es una crisis como en 2008, no es una burbuja que estalla sola. Es una caída provocada, o al menos acelerada por decisión política. La pregunta es, ¿vale la pena el costo? ¿Este es el ajuste que necesitábamos? ¿O estamos metiendo al paciente en coma para bajarle la fiebre? 4. ¿Qué es una recesión? Realmente, ¿y por qué no siempre es obvia? Recesión suena a palabra grande, seria, pero en realidad su definición es un poco aburrida. Pregunta a un economista qué es una recesión, y prepárate para una respuesta que empiece con, bueno, depende. La definición más común dice algo así como 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo del PIB. Pero incluso eso es debatible. Y es así por una razón muy interesante. Nombrar una recesión puede causar una recesión. Si la gente cree que viene una recesión, empieza a gastar menos, invertir menos, contratar menos, y eso puede hacer que efectivamente ocurra. Y para complicarlo aún más, el PIB mide el flujo, no el stock. Es decir, mide cuánto producimos en un periodo, no cuánta riqueza ya tenemos acumulada. Si una empresa produce 1 millón de widgets menos este trimestre, pero ya tiene 9 millones acumulados,
¿Significa que el país es más pobre? No necesariamente. Además, no todo lo que producimos dura. Comida, servicios, productos perecederos. Si no seguimos produciendo, la calidad de vida cae rápidamente. Y ahí está el punto clave. Una recesión no es solo menos producción. Es también menos acceso a servicios, menos oportunidades, más incertidumbre. Por eso, aunque técnicamente estemos en una recesión leve, el impacto en la vida real puede sentirse como un colapso. El propósito oculto de las recesiones y por qué pueden ser necesarios. En la naturaleza, los depredadores cumplen un rol. Eliminan a los más débiles y mantienen el equilibrio. Bueno, una recesión hace algo parecido. Suena cruel, pero a veces son una forma de depurar el sistema. Durante los años buenos, el dinero fluye fácil. Inversiones disparatadas, empresas que no tienen producto, pero sí millones en capital de riesgo. Una recesión corta ese flujo. Y de pronto, solo sobreviven las empresas que realmente aportan valor. Así pasó tras la burbuja.com en 2001. Y también después del crash de 2008. Sí, mucha gente perdió su trabajo. Pero también emergieron nuevos gigantes, con modelos más sólidos. ¿Eso quiere decir que las recesiones son buenas? No necesariamente. Porque no solo se limpia lo malo. También caen negocios nuevos y prometedores que apenas estaban empezando. Lo más trágico es que no siempre es necesario llegar a ese punto. Si enfriáramos el mercado con políticas inteligentes antes del colapso, quizás podríamos evitar una crisis total. Pero claro, eso requiere voluntad política. Y esa es una especie en peligro de extinción. ¿Por qué las recesiones nos duelen tanto? En teoría, producir un poco menos un trimestre no debería ser el fin del mundo. Si haces 9 millones de widgets en vez de 10, sigues teniendo 9 millones de widgets. La riqueza acumulada no desaparece de golpe. Y acá entra una distinción clave. El PIB mide flujo. La riqueza real es stock. Lo que producimos versus lo que ya tenemos y seguimos usando. Una casa no desaparece del sistema si no se construyen más al año siguiente. Sigue generando valor. Pero ese valor no aparece más en el PIB. Entonces, ¿cuál es el problema real? Los servicios. Porque a diferencia de una casa, un corte de pelo o una clase de contabilidad no se pueden almacenar. Y en las economías avanzadas, los servicios son la mayor parte del pastel. Cuando caen, el golpe es directo. Menos trabajo, menos ingresos, menos consumo, y así en espiral. Y esto afecta sobre todo a quienes viven al día, a quienes producen para consumir, y consumen para seguir produciendo. Una caída pequeña puede ser devastadora si no tenés colchón económico. Y esa es la situación de millones de personas. ¿Y si esta recesión ya empezó? Lo más loco es que puede que ya estemos en una recesión. ¿Y cómo no lo sabríamos? Porque las estadísticas económicas tardan. A veces se confirma una recesión un año después de que empezó. Hoy el consumo global está cayendo. La inversión se está congelando. Y los datos de empleo, aunque aún bajos, ya muestran señales preocupantes. Además, estamos viendo despidos masivos, una economía tensa por guerras comerciales y una montaña de deuda que hace que cualquier tropiezo duela más. Cuando estás así de endeudado, una recesión deja de ser una corrección naturally, pasa a ser una crisis peligrosa. Y lo más paradójico es que algunos creen que esto es intencional. ¿Una recesión inducida a propósito? ¿Y si esta recesión no es un accidente? ¿Y si fue provocada a propósito? Hay quienes creen que los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, están aplicando políticas deliberadamente recesivas para corregir desequilibrios en la economía global. El argumento es más o menos así. La economía mundial se volvió demasiado dependiente de la globalización. Se desindustrializaron países enteros, mientras que las ganancias se concentraron en muy pocos lugares. En lugar de esperar que ese modelo colapse por sí solo, mejor empujarlo a caer y empezar de nuevo. Pero si esta fue la idea, el plan no está saliendo muy bien. La recesión no bajó las tasas, no calmó los mercados, ni dio lugar a una reinvención productiva clara. Más bien, generó más miedo, más presión sobre los gobiernos y debilitó aún más la confianza de los inversores. 9. ¿Una purga o una masacre económica? Si las recesiones limpian lo ineficiente, ¿esto que estamos viviendo es una limpieza necesaria o una masacre sin criterio? En teoría, los periodos de crisis deberían eliminar malas inversiones, burbujas, negocios zombies. Pero en la práctica, también arrastran a empresas nuevas, negocios viables, que simplemente estaban en una etapa vulnerable.
Es como si en vez de que un león case al más débil del rebaño, un helicóptero llegara y ametrallara a toda la manada. Nadie se salva, ni el débil ni el fuerte. Esto afecta más a los que viven al día, a trabajadores que pierden el empleo, a pequeños empresarios que no tienen margen de error. La estabilidad y la confianza en la economía toman años en construirse y pueden perderse en semanas. Y lo peor es que, si bien una recesión puede ser un reset, la forma en que se produce importa mucho. Un ajuste brusco, mal dirigido, puede dejar más daño que el problema original. ¿El golpe que necesitábamos o un error costoso? ¿Era esta la recesión que necesitábamos tener? Sí, el mundo tiene excesos que corregir. Activos inflados, empresas inútiles sobreviviendo a base de deuda, un sistema que evita el dolor a toda costa, aunque eso signifique acumular problemas para después. Pero provocar una recesión voluntaria es como inducir un coma para tratar un dolor de cabeza. No es eficiente, no es preciso, y puede dejar secuelas peores. La economía global hoy está hiperendeudada, frágil, polarizada. Cualquier pequeña sacudida puede convertirse en un terremoto. El problema ya no es solo si habrá recesión. El problema es cómo se gestiona, quién paga el precio, y si salimos de esto con una economía más saludable o simplemente más rota. ¿Estamos corrigiendo excesos o solo tirando todo abajo sin un plan? Hey, si llegaste al final, esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que dejaras un comentario y un like, porque el algoritmo de YouTube valora mucho la interacción y así nuestro contenido llegará a más personas. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Hasta la próxima.